damos la bienvenida al doctor Eugenio Kourmichev. Estoy castellanizando su nombre. Él es mexicano, naturalizado de procedencia rusa y reside en México desde el 1 de mayo de 1991. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993 de manera ininterrumpida y actualmente está en el nivel 2 desde 2006 a la fecha. Actualmente el doctor Kourmichev es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Jalisco. Sus estudios de doctorado los realizó en el Instituto de Física Lebedev en Moscú en 1982 con la tesis Estudio de la dinámica de sistemas cuánticos con las técnicas de integrales de movimiento y estados coherentes. Su especialización y áreas de interés son la física teórica, la física matemática, el procesamiento de imágenes y señales digitales, la simulación, las matemáticas aplicadas a sistemas complejos y la teoría de ondas y oscilaciones. Ha sido responsable de una serie de proyectos de investigación, ha dirigido 6 tesis de doctorado, 9 de maestría, 5 de licenciatura, y de sus publicaciones podemos mencionar 4 libros, 7 capítulos de libro, 36 artículos en revistas indexadas y 54 memorias en extenso con revisión por pares. Es un gusto contar con el doctor Eugenio Kourmichev para dar inicio a la primera charla de lo que hoy hemos nombrado el Seminario Permanente de Sociología Computacional. No es cierto, el Seminario Permanente de Sociología Computacional cambia de nombre y ahora es el Seminario de Ciencias Sociales, Computacionales y Complejidad. La charla que el doctor Kourmichev nos va a compartir el día de hoy se llama Psicología y Entorno Social de Agentes, Elementos Trascendentales en la Formación de Opinión, Modelo CPA de Acuerdo Relativo en Redes de Mundo Pequeño y Libres de Escala. Eugenio, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde-noche. Bienvenido y pues daríamos paso a tu presentación, por favor. Muy buenas tardes, noches a todos. Agradezco mucho la invitación de los organizadores del seminario, doctor Antonio y doctora Norma, por dar esta plática. Agradezco y saludo a todos los presentes por estar aquí presentes para escuchar de lo que voy a platicar. Como comentó el doctor Antonio, yo voy a platicar sobre un modelo que se llama CPA en inglés, por las letras, Concord Partial Antagonism. Voy a hablar en español definitivamente y voy a presentar este modelo, pero este modelo voy a presentar en marco de la relación entre la teoría, objeto-teoría y modelos matemáticos en sistemas complejos, tal como lo planteó el doctor Gabriel Awad en su plática. Él hizo muy buena introducción en esta parte y posicionamiento de los modelos en teorías sociales. Yo voy a repetir algunos de los tesis de la plática que tocó Gabriel, pero en forma de tesis, así, muy breve. Y todo lo que voy a aplicar voy a hacer sobre el modelo que estamos desarrollando actualmente con activamente participación muy activa de la doctora Norma Leticia, desde hace su tesis de doctorado. Hubo otros colaborantes que participaron en el proyecto de desarrollo de este modelo y sus aplicaciones, es doctor Héctor Juárez y doctor Ricardo Armando González, los conocen algunos. Con este preámbulo voy a compartir la pantalla y voy al grano. Voy a mencionar antes de compartir la pantalla lo siguiente. Como estaba mencionando Antonio,
Soy físico teórico o matemático aplicado. Por esto, todos mis conocimientos en cuanto a las teorías de sociología son más observacionales, entonces, y práctica personal. Las conclusiones, entonces, no voy a hacer referencias muchas por los nombres a estas teorías. Segundo, la forma como exponer también va a reflejar tanto mi formación como mi dedicación. Y estoy abierto a todas las preguntas que surgen durante la plática, pero de preferencia, si lo pueden pasar a final de la plática. Si tienen mucha inquietud, yo no descarto que me paran y me preguntan si la respuesta puede ser corta durante la plática. Voy a compartir la pantalla y empezar la sesión. Ya estamos en compartir la plática. Perdón. Está un poquito lento. Ups. Ya. Voy a ocultar. Repito, el título, Psicología e entorno social de agentes, son elementos trascendentes en la formación de opinión, modelo CPA, de acuerdo relativo en redes Small World, en Scale Free, o en español, mundos pequeños y redes libres de escala. Para acotar y no desviarse mucho del camino, les propongo la siguiente guía de la plática. Hago una introducción, el planteamiento de lo que voy a hablar. Después hablo uso de modelos matemáticos, de aspectos generales, el planteamientos como estuvieron relacionados con la plática de Gabriel. Después, dinámica de opinión en grupos sociales que en particular tiene este planteamiento. Opinión y sistemas dinámicos complejos con fenómenos emergentes en sistemas complejos dinámicos. Y todo esto va a ser a base de un modelo que les estaba diciendo, modelo CPA, de acuerdo relativo de dinámica de opinión. Presento algunos resultados recientes que estamos preparando para la publicación con doctora Norma. Nada más ilustrativo y las conclusiones a base de estos resultados, porque les explico por qué es bastante difícil de hacer en una plática la presentación de los resultados. Como les estaba mencionando, en cuanto a los aspectos generales de modelos matemáticos, primero, como en cualquier estudio, empezamos con objeto de estudio. Y objeto de estudio, en este caso, es la formación de opinión en grupos sociales o sociedades más preciso artificiales. Todos sabemos que sociedades son sistemas muy complejos, tanto a nivel micro, digamos, persona, como a nivel social, como un sistema grande de sociedad. En cuanto al objeto es la opinión y su formación en grupos sociales. Entonces, existen una serie de teorías sociales y teorías sociales, según las definiciones, es sistema o teorías en general, es sistema lógico deductivo de hipótesis sobre el objeto. Entonces, es sobre la formación de opinión. Estos explican en forma, por lo general, de palabras, qué y por qué surge o cómo surge y por qué un fenómeno social. En nuestro caso es cómo surge la opinión y qué es opinión y cómo se transforma en transcurso de tiempo. Partiendo de teorías sociales, se puede generar unos modelos matemáticos. Y modelos matemáticos, no voy a justificar por qué, porque también permiten
acortar el estudio y hacerlo más preciso. Esta es representación simplificada de un fenómeno a través de ecuaciones o fórmulas matemáticas. Modelos matemáticos pueden ser utilizados para entender fenómenos naturales, sociales, físicos, etc. Dependiendo del objeto y del diseño, modelo puede servir para interpretar un conjunto de observaciones o predecir el valor de las variables en el tiempo y evaluar los efectos de una determinada política o actividad si hablamos de un fenómeno social. Por el momento desconozco la composición del seminario. Según que me estaban comentando, doctora Norma, hay tantos sociólogos como los matemáticos que participan en este seminario. Yo trato de abarcar los temas de ambos lados. El sistema es complejo. En primer lugar, la formación de opinión está formado, digamos, por parte social, psicológica. La formación es lo que influye sobre la formación de opinión. Y como queremos trabajar con el modelo, definitivamente con un modelo. Y modelo, como lo van a ver, no es tan simple, porque es estocástico en ecuaciones diferenciales en tiempo discreto, digamos. Les menciono que elementos básicos de un modelo matemático son variables, parámetros, restricciones y relaciones entre las variables. Los que no están muy incursionados en modelos matemáticos y sistemas, entonces voy a explicar un poquito qué son variables. Variables son características esenciales de un sistema que describen su estado en cada instante. Si tenemos, en nuestro caso, si tenemos una sociedad y queremos monitorear variable de la opinión, esto lo que es, la caracteriza tanto elementos de la sociedad, una persona o los agentes, como en conjunto de las opiniones, caracteriza el estado de sistema en cada instante. Parámetros son características del sistema o su entorno que son invariables en tiempo. Por ejemplo, si consideramos en un tiempo relativamente corto para cambio de estructura de la sociedad, entonces estructura de la sociedad, que en nuestro caso vamos a interpretar como redes de pequeño mundo o de escala libre, no se cambia o no se considera. Aunque hay modelos más avanzados que consideran coevolución de los estados. Sin embargo, hay también otros parámetros que los voy a mencionar en adelante, ya considerando en concreto el modelo. Restricciones son límites tanto para las variables como de parámetros que indican la aplicabilidad del modelo, es decir, cuando los resultados de simulación pueden considerarse razonables. Si salimos de estas restricciones, es dudable que resultados pueden ser interpretados o pueden ser aplicables. Y uno de los elementos muy importantes es la relación entre las variables. Esto es lo que precisamente describe la dinámica del sistema. Son ecuaciones, y ecuaciones pueden ser de simples fórmulas matemáticas a las ecuaciones diferenciales, integrodiferenciales, estadísticas, etcétera, etcétera. Fórmulas matemáticas o funciones, esta es la representación más simple de las formas. ¿En qué consiste la dinámica de opinión en grupos sociales? Esta es como una revisión empírica observacional de un neófito en ese aspecto, aunque tengo bastante experiencia, tanto social como matemática. Existen de las siguientes actividades y elementos. Sabemos que actividades sociales e entorno, esto es lo que definen formación de nuestra opinión o opinión de elementos, ¿cómo se dicen? Los miembros de la sociedad. Esto también está influenciado por la psicología de personas.
¿Cómo se entiende en marco de un modelo? Lo voy a explicar más adelante. Además, la sociedad consiste en la interacción entre los agentes. Esta interacción primordialmente provoca cierta reacción y finalmente también el cambio o formación de la opinión de cada persona y así se puede decir, formación de grupo social o una sociedad. Hay que incluir también reflexión, que eso es un elemento que estamos trabajando ahorita, que no es tan fácil de representar en un modelo, porque todos los modelos que conozco hasta el momento son tipo acción-reacción, entonces son reactivos. Hay acción, hay reacción, o no hay reacción. Es importante para el modelo describir el proceso de formación de la opinión. La opinión, como estaba mencionando el doctor Abad, hay también trabajos en este campo que provocan, y para qué en realidad se estudia la opinión, es para la toma de decisiones, porque sabemos que la opinión nos permite tomar la decisión mala o buena y después representarla en una acción. Esta es la cadenita que tenemos que hilar para si queremos armar un modelo. La formación de opinión pertenece a sistemas dinámicos complejos, como les estaba diciendo, porque están involucrados varios, no son elementos, sino partes de sociología, psicología y la formulación matemática o formalización matemática del comportamiento del ser humano, que es muy complejo, ahí sabemos, que incluye partes fisiológicos, biológicos, químicos, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos nada más de sistemas dinámicos complejos, estos se caracterizan por fenómenos emergentes. En caso de estudio como objeto, la opinión, pueden surgir consenso, polarización o fragmentación de opinión. Pueden surgir bifurcaciones en parámetros y brincos que pueden caracterizarse también como bifurcaciones en tiempo. Y finalmente, una vez más reitero, objetivo es estudiar la formación de opinión o formación de grupos de opinión en sociedades con diferentes condiciones psicosociales. Hasta el momento no conozco modelos matemáticos que toman en consideración la parte psicológica de las personas o los agentes, como los llamamos en sociedades artificiales. Yo creo que es uno de los primeros intentos en este trabajo que lo tratamos de esta manera, como parte, incluimos parte psicológica y tratamos, y también a la par con parte social que incluye la estructura de la red y otros elementos que voy a mencionar adelante. En cuanto al modelo de CPA, de dinámica de opinión, P es concordia, PA, AP, en español, antagonismo parcial, porque este modelo también por primera vez empezó a tratar los agentes de dos tipos psicológicos. Este es un tipo psicológico, es otro tipo psicológico. Hasta el momento, en otros modelos nada más se toma un tipo de agentes psicológicos, tipo psicológico de agentes. Este modelo de dinámica de opinión está basado en modelos matemáticos de dinámica de opinión en sociedades basadas en agentes. Entonces, lo que se tratan aquí es sociedades basadas en agentes. Y estas están organizadas en redes de comunicación, que lo voy a caracterizar también un poco más en adelante, y se caracterizan por 4 elementos principales de nuestro punto de vista. Primero, espacio de opinión. Matemáticamente se considera discreto, puede ser menos 1, 1, es decir, binario, tajante sí o tajante no,
o continuo, tal vez sí, tal vez no, qué grado sí, qué grado no, etc. Entonces, nosotros trabajamos con los espacios de opinión continuo, pero confinado entre -1 y 1. -1 representa tajante no y +1 tajante sí, o viceversa, porque son simétricos en este aspecto. Aprovecho para mencionar, en realidad, la noción de opinión es en cierto sentido, no es bien definido. Todos conocemos a manera empírica qué significa, pero les planteo de la siguiente manera. Como es variable de estado, debe ser medible. ¿Cómo se mide la opinión en redes sociales o en grupos sociales o en sociedades? Medio encuestas, pero encuesta es sobre el grupo, pero no individualmente, que está trazado en tiempo por lo general, y tampoco lo podemos hacer continuamente. Es una dificultad. Ok. En este aspecto, opinión es una cantidad social como se mide, porque se aplica a la sociedad o a través de los miembros de la sociedad. Pero mientras que decir que si no una persona lo piensa y a veces después de decir algo actúa, que en cierto sentido esto ya aplica de toma de decisión, entonces la pregunta es la siguiente: la opinión es lo que yo pienso, lo que yo expreso verbalmente o por escrito en una encuesta, o cómo lo expreso en forma de acción. Por ejemplo, yo pienso una manera, expreso otra y la actúo tercera. Entonces hay un poquito esta incertidumbre, pero salvo a esto, pensamos que la opinión está definida y es medible. Reglas de actualización. Básicamente son ecuaciones de cambio de opinión como resultado de la interacción de los agentes entre sí. Hay diferentes reglas de actualización, hay un estilo de acuerdo relativo que voy a tratar, en este caso, confianza acotada, hay otras también reglas, no voy a mencionar todos, que hay una serie que sirven para el mismo propósito. Dinámica de actualización es la secuencia de interacciones y condiciones para que agentes cambien de opinión. Esto quiere decir cómo me interactúo con otros agentes de la red o cómo actúo en pares, en grupos, y qué significa que yo interactúo. Entonces, esto es lo que también voy a explicar a base de modelo que voy a presentar, dinámica de actualización. Y otro elemento muy importante es la estructura de sociedad, que también estuvimos trabajando en este trabajo que está por terminar, por presentarse para publicación. Estructura de sociedad, matemáticamente es un grafo. El grafo o gráfica, en español, como dicen, que es un conjunto de nodos que representan agentes y las aristas, que son canales de comunicación o enlaces entre los nodos. Entonces, estos son elementos básicos. Por lo general, modelos se distinguen por las reglas y la dinámica de actualización. Reglas y dinámica de actualización. En cuanto al espacio de opinión y estructura de sociedad, son por lo general elementos comunes para muchos modelos. Aquí pueden, si somos continuos, somos continuos, si somos discretos, somos discretos. Estructura sociedad que manejan actualmente, si no es algo aplicado a un grupo muy particular, son small world, mundos pequeños y libres de escala. Ok. Pasamos a lo siguiente. Entonces, voy a comentar lo que es confianza acotada y qué es acuerdo relativo. El modelo de CPA
pertenece al grupo de modelos de opinión de acuerdo relativo, que es extensión de confianza acotada. Confianza acotada fue una regla cuando los agentes que tienen una relación o canal de comunicación interactúan y intercambian de opinión. Esta está basada en el criterio de cercanía de las opiniones únicamente. Si somos muy lejos en opinión con una otra persona sobre un asunto, muy probablemente no vamos ni a interactuar sobre este asunto. Podemos actuar sobre, interactuar sobre otros asuntos, pero no sobre este de interés. Acuerdo relativo, entonces, confianza acotada, bounded confidence en inglés, es cercanía de opinión, el criterio. Acuerdo relativo introduce otra variable, es la tolerancia o incertidumbre, como lo llamaban inicialmente, interpretaban incertidumbre de opinión. Esta incluye traslape de intervalos de opinión. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una opinión sobre un asunto, también yo tengo cierta tolerancia a la opinión de los demás sobre este asunto. Y esto yo lo expreso como un intervalo. Por ejemplo, voy a tratar de, no sé si pueden ver mis dedos. ¿Sí o no? Sí se ven, Doc. Ok. Estos dedos son opinión. Esta es mi tolerancia, es el intervalo. Entonces, si yo estoy muy cerrado, el intervalo es muy angosto. Si yo estoy muy amplio, el intervalo, entonces, este es el rango de aceptación de la opinión de los demás. Entonces, cuando yo tengo dos intervalos traslapados, entonces es muy probablemente que nosotros vamos a interactuar, intercambiar las opiniones y alguno de nosotros va a cambiar la opinión. Cuando estamos alejados, tanto opinión como los intervalos de, por ejemplo, un intervalo es muy angosto, otro muy amplio, pero no alcanza traslape, entonces no hay interacción, no hay cambio de opinión. En cuanto a las opiniones, esta es opinión y esta es opinión. Y lo único que vale es la distancia entre dos. ¿Sí? Ok. Acuerdo relativo implica el uso de dos variables de estado de agente, es la ON en cada instante, es manifestación hacia afuera. Y yo pienso que yo digo antes o para los demás en cuanto a un asunto. Esta aquí lo presenté en un instante T, y subíndice y numeración del agente en la red o miembro de la sociedad, su nombre, ahí sí digamos, y X es la opinión. Y la incertidumbre, como estaba inicialmente interpretada en Dubois-Weisbach, pero esta incertidumbre está más referida. Yo tengo opinión, pero no estoy tan seguro, estoy más a la izquierda de esta opinión o tanto a la derecha de esta opinión. Analizando esta situación, nosotros introducimos otra interpretación y que lo estamos explicando en nuestros últimos trabajos. Es tolerancia, es el intervalo de aceptación de opinión de agentes externos. Entonces, una vez más, la incertidumbre, que es en realidad es tolerancia y es factor psicológico, que nombramos como U, de agente con nombre I, y en instante T. La última expresa el grado de aceptación de opinión externa por parte del agente I. Y esta ya caracteriza perfil psicológico. Agente es cerrado o abierto, o qué grado es cerrado o abierto. En modelos acuerdo relativo, la influencia social depende de traslape de intervalos de opinión. Esto es lo que voy a presentar de manera más formal o formalizada. Entonces, ¿qué es modelo CPA? El sustrato o la red puede ser seleccionado cualquiera. Queremos un mundo pequeño. Si nos conviene por la aplicación libre de escala, lo usamos.
La opinión es, espacio de opinión de cada agente es un intervalo continuo de -1 a 1. Entonces, X y T pertenece al intervalo -1. Entonces, opinión continua. Y es índice o nombre de los agentes, es numeración de los agentes en la red. Aquí vamos a escoger, queremos, número de agentes. Su tolerancia o tolerancia de cada agente I es U, que se toma valores del intervalo 0, 1. Todavía usamos la palabra incertidumbre, pero lo correcto, de mi punto de vista, es tolerancia. Tolerancia para una correcta interpretación de los fenómenos que estamos observando en simulación. Hay parámetros de modelo que les estaba mencionando al inicio. Parámetros son tolerancia promedio inicial. Cualquier sistema dinámico que evoluciona en tiempo parte de condiciones iniciales. Entonces, como parámetro tomamos, digamos, si medimos la tolerancia, si tenemos herramientas que los sociólogos y psicólogos me corrigen, si hay o no hay. Entonces, este es un parámetro, es un número que pertenece a este intervalo, pero por lo general lo acotamos aún más. Lo vamos a ver, aquí lo manejamos entre 0,3 y 0,6 o cuando mucho 0,7. La proporción o la composición de la sociedad, como les estaba mencionando, manejamos dos tipos lógicos de agente de concordia y antagonismo parcial. Entonces, si sumamos todos los agentes de concordia con todos los agentes de antagonismo parcial, vamos a tener n. Y cuando hacemos esta cociente, es número de agentes del tipo de concordia, entonces este va a ser el parámetro de composición del tipo psicológico de la sociedad. Agentes de dos tipos, psicológicos, concordia y antagonismo parcial. Como les estaba mencionando, brinco, hay unos dos parámetros más, son parámetros de convergencia. La opinión es, déjame acordar la palabra en español, es entidad o cantidad social, como les estaba explicando antes. Y tolerancia es de psicológica. Sabemos que desarrollo psicológico de persona, si digamos tipo psicológico de persona, no es tan variable a cortos tiempos. Si sabemos el colérico, digamos, por decir nada más, es colérico, es el colérico casi toda la vida. Si es muy pacífico, etcétera, etcétera, entonces es así. Y la opinión es más vulnerable a la interacción con el entorno, cómo te la bombardean medios de comunicación, con quién estás, eres amigo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que distinguir los parámetros de convergencia que no estaba hecho anteriormente. Ahí sí, se consideraban dos parámetros iguales, un medio, por lo general. ¿Qué es importante? El modelo entra también condiciones iniciales. Por lo general manejamos distribuciones uniformes, condiciones iniciales para variable agentes. Esto quiere decir que distribución uniforme para cada xy escogemos este número aleatorio y para esta. Y por el momento, para escribir dinámica de actualización, manejamos agentes reactivos. Y esta está hasta el momento en todos los modelos. Acción o interacción y hay reacción, provocan una reacción o cambio de opinión. Si no hay acción, les voy a explicar cómo. No hay reacción, entonces no hay cambio de opinión. En dinámica de actualización voy a detallar un poco o es cómo interactúan agentes en la red. La voy a
describir un poco más adelante. Y esta incluye unidades de tiempo. Unidades de tiempo porque el modelo está escrito en tiempo discreto. 1, 2, 3, 4, 5, pero son unidades. Yo los puedo manejar formalmente por días, por segundos, por horas, depende de qué tan rápido desarrollo el evento. Sí. O pueden ser años, también si hablamos de los valores morales, por ejemplo, etc. Que son también opinión, etc. Depende también de red social de N agentes. Lo más importante, o muy importante también, es la red de actualización. El modelo de PA son los siguientes. Primero, es interacción unidireccional en pares de agentes conectados. Si ustedes saben, el grafo es un conjunto de nodos puntitos con enlaces entre pares de nodos. Entonces, estos se interpretan como canales de comunicación, pero si hay canal de comunicación, por ejemplo, yo conozco una persona, pero por X razón no hablamos sobre un asunto, nunca vamos a cambiar nuestra opinión por interacción con él, o no interactuamos, mejor decir. Entonces, no hay este enlace. Cuando hay estas aristas activadas, así digamos, entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, después de escoger pares en dinámica de actualización para agentes que actúan en esta época o en esta etapa de tiempo o en esta unidad de tiempo, entonces se aplica a reglas de actualización de dos formas. Después de escoger las pares interactuantes, a un agente de cada par se le asigna activo o pasivo. Activo es el agente que convence al receptivo o pasivo de cambiar su opinión. Entonces, y formalmente esto se hace de la siguiente manera. Entonces, después de escoger aleatoriamente en estas pares un agente pasivo, se le aplica la regla de actualización según el tipo psicológico. Por esto aquí hay subíndices C de concordia y PA, antagonismo parcial. Entonces, si agente J es pasivo en instante T, entonces su opinión en el momento T más 1 va a ser XJ en el momento T, en instante T más 1, que es igual a su opinión en el momento T, más este término que es muy importante para la evolución. En primer lugar, muestra la diferencia entre la opinión de agente activo, este es el par IJ que escogimos para interactuar, y agente pasivo, multiplicado por este factor que distingue las dinámicas en diferentes modelos de sistemas de opinión. Este es acuerdo relativo para tipos psicológicos. Si OPA en el momento T, que se calcula en el momento T, multiplicado por factor de convergencia μA, también sujeto a cambio su tolerancia. Y esta se cambia de manera similar, pero hay una diferencia fina. U es tolerancia de agente pasivo J. En el instante T más 1 es su tolerancia en el momento T, multiplicado por la diferencia, por suma de este con este término. Entonces, se toma en consideración la diferencia de las tolerancias de los dos agentes interactuantes, multiplican por el factor igual de opinión, pero su factor de convergencia es μ2, es diferente. Esto es lo que estamos estudiando en el trabajo actual. Acuerdo relativo es este término, es el cociente de traslape de intervalos de opinión de dos agentes interactuantes sobre tolerancia de agente activo.
Y en caso de antagonismo parcial, aquí están invertidos los índices, hasta en español, está en inglés, tenemos acuerdo relativo de concordia, es esta, dividido sobre 2, multiplicada por esta diferencia. Esto es lo que difiere cambio de opinión para los agentes de antagonismo parcial y antagonismo de concordia. Este valor siempre es positivo, pero este valor esta magnitud puede tomar valores tanto negativos como positivos. Cuando el acuerdo relativo es positivo, interacción es atractiva, entonces la opinión se acerca de agente pasivo, se acerca a la opinión de agente activo, y cuando es negativo, se aleja. No voy a explicar por qué, etcétera, para no perder más tiempo. Y traslape de intervalos, yo les expliqué, de opinión, yo les expliqué con las señas. Formalmente se describen 3 mínimos y máximos de intervalos de opinión. Algunos resultados, los últimos, porque los anteriores ya pueden leer en otros, los ya publicados o en los publicados. ¿Qué estamos haciendo? Estuvimos estudiando, otra vez pongo atención, cómo se cambia la dinámica si cambiamos la relación entre μ1 y μ2. ¿Cómo se cambia a través del término P, la composición de tipo psicológico? Y esto lo que voy a explicar también. Entonces, aquí entra en juego, ¿qué es importante? Escenario particular, que lanzo condiciones iniciales, fijo la red, fijo la composición, etc. Y nada más una corrida, una simulación. Es un escenario particular. O hago varias corridas porque la dinámica de actualización es estocástica. Las condiciones iniciales, aunque son uniformes, usan el generador de números aleatorios uniforme, que no da el mismo resultado en cada semblanza. Entonces, esto hay que ver. Y si promediamos estos resultados, vamos a tener de varias corridas, vamos a lo que se llamamos tendencia en formación de grupos de opinión. Reflexionando sobre qué es más conveniente, esta o esta, encontramos que tendencia es como que hay una predicción, digamos, así que con tal probabilidad sale este resultado. Pero si hay una pequeña perturbación, puede ser que el escenario no es favorable. Si hablamos de, por ejemplo, de elecciones, la tendencia marca que va a ser, por decir, empate. Pero resulta que cuando corrimos el escenario particular, con pequeño cambio, da beneficio a un partido, etc. Entonces, en este estudio optamos por escenario particular que también marca ciertas tendencias. Los parámetros que estuvimos usando me permiten ver el tiempo también. Como que sí, estoy un poquito extendiendo, pero pronto termino. Es la composición de tipos psicológicos de la red. Esta es la proporción. Usamos dos valores, 0,3, que prevalecen entonces, 0,3 prevalecen agentes del tipo PA. Cuando usamos 0,7 prevalecen agentes de concordia. Tolerancia U promedio inicial 0,3, 0,5, 0,7. 0,3 puede atribuirse a sociedad como que no es tan cerrada ni tampoco es muy abierta, muy tolerante. Esta es muy tolerante. μ1 fijamos un medio y μr cambiamos en estos valores 1
como es mu2 para tolerancia, factor de convergencia de tolerancia, recorre sobre mu1, es un tercio, un quinto y un décimo de mu1. Redes sociales que tratamos es mundos pequeños y libres de escala. Condiciones iniciales, distribución uniforme, opinión es para instante 0 es uniforme en intervalo -1, 1. Tolerancia en intervalo que abarca más o menos 0.15 alrededor de U. Por esta U se llama tolerancia inicial promedio. Ok. La dinámica actual, esto te voy a explicar un poquito. Después de generar las condiciones iniciales, cada experimento se implementa según el siguiente algoritmo. Interacción en pares unidireccional, esto quiere decir activo, agente activo influye sobre pasivo y no viceversa. En cada paso de tiempo se escogen aleatoriamente un número, aquí es aristas del grafo. Estas van a ser en esta etapa pares interactuantes. En cada arista IJ, que es pares interactuante, se selecciona un agente de ser receptivo. Por ejemplo, J. Se calcula traslape de opinión, intervalos de opinión H y J de esta y esta agente. Y si hay traslape, entonces, ¿qué tenemos? Cuando traslape es no negativo, la opinión y tolerancia de agente receptivo J se actualiza de acuerdo a su tipo psicológico, de concordia o de pi, según las ecuaciones que les estaba mostrando un poquito antes. En caso de H y J es negativo o cero, la opinión y tolerancia de agente receptivo se quedan sin cambio. Como les estaba diciendo, esto quiere decir que aunque hay canal de comunicación entre agente y J, no son intervalos de opinión, no son suficientemente cercanos para que uno confíe en otro y interactúen para cambiar la opinión. Un par de dibujitos para mostrar. Esta es red libre de escala, para 100 agentes, y esta mundos pequeños para en promedio creo que 20 enlaces por en promedio, enlaces por nodo. Vemos que esta red es mucho más densa, más uniforme, y esta no es tipo de árboles. Si la cortamos, entonces vamos a tener dos clústeres desligados, etc. Entonces, este es en cierto sentido más débil. Si yo tengo aquí una llave que yo cierro, ya no hay intercomunicación. Y aquí no, ahí está más. Entonces, esta define la dinámica también, etc. Aquí quisiera mostrarles varios ejemplos, y aunque son muchos, y los voy a mostrar, pero de forma nada más visual, sin analizar. Me permiten ir, por ejemplo, esto. ¿Qué estamos calculando? La opinión, evaluación de la opinión, este es el espacio de opinión -1, 1. Eje horizontal es tiempo, 2000 evaluaciones. Vemos que de uniforme se forman los grupos, pero hay interacciones entre ciertos grupos, y esta es lo mismo de tolerancia, es una de las gráficas. Lo presentamos también en paleta de colores, pero aquí la evaluación es de arriba hacia abajo y vemos la formación de grupos. Ahí sí. Por ejemplo, la tolerancia aquí se va muy a los agentes cerrados, y aquí como que cercano a las centristas, pero aquí también hay grupo notable y aquí hay grupos notables. Para verlo mejor, hacemos corte y vemos la distribución final. Es esta distribución final. Esta es para composición P03, U03 y μR, cuando es μ1 y μ2 son iguales, entonces vemos
por ejemplo, esta distribución en opinión y esta en tolerancia. También vemos más fino cómo se forman los grupos, qué tan cerrados estos grupos de opinión. Y esta es otra escala de histogramas, ahí sí digamos, de partición. Esta es otras condiciones iniciales, otra semblanza de las mismas condiciones uniformes. Vemos que sí hay un poco de diferencia. Pero nada más para hacer la ilustración. ¿Qué hago? Esta es mundos pequeños. ¿Qué hago con los mismos parámetros? En scale free voy a tener lo siguiente. ¿Ven? Mucha diferencia. Aquí como que hay menos interacción, se estableció, hay un estado estacionario, pero muy poco definido. Si vamos a ver esta es tolerancia, si vamos a ver en histogramas, y estas líneas marcan los hubs que distinguen libres de escala, entonces son nodos con mucho mayor número de conexiones que los demás. Vemos que comportan como partículas brownianas, así como que etc. Y estos son efectos interesantes que estuvimos observando. Entonces, si analizamos, y como les estaba diciendo, la distribución final es mucho más uniforme en comparación para scale free, para mundos pequeños. Entonces, vemos, detectamos esto. No voy a analizar los demás porque así esto requiere mucho más tiempo, nada más lo hice. Por ejemplo, nada más voy a regresar a ¿qué ocurre si cambio la composición? Si cambio la composición en la misma red y van a prevalecer de concordia, voy a tener este que está más agrupado, si lo vamos a ver, están más definidos las distribuciones, etc. Entonces, haciendo todo este análisis, en realidad hicimos muchísimos estos conjuntos de las gráficas para sacar los resultados. Yo brinco también esto y pasamos a las conclusiones a que llegamos finalmente con este trabajo. En este trabajo, por primera vez a nivel de modelos matemáticos, se consideró y estudió el efecto de influencia mutua de opinión, que es variable social, y tolerancia, variable psicológica, de agentes sobre la formación de grupos de opinión en sociedades, mundos pequeños y libres de escala. Variación de μr, esta es variación de μr. En algunos escenarios, perdón, ¿qué hago? Perdón, ¿dónde estoy? Como que reacciona un poquito lento ok. Ok, es esta. Pero En presentación de creo que tiene que ponerle okay, presentación, Doc. Ok. ¿Ya me ven? Sí. ¿Ven? Ok. Conclusiones. En este trabajo, por primera vez a nivel de modelos matemáticos, y estudió el efecto de influencia mutua de opinión, variable social, y tolerancia, variable psicológica, de agentes sobre la formación de grupos de opinión en sociedades libres de escala y mundos pequeños. Estas son así, conclusiones generales más o menos de este trabajo y los voy a leer para cortar el tiempo. En algunos escenarios se observó la formación de 2 o 3 grupos con tendencia de la tolerancia promedio final por debajo de U. Entonces quiere decir que la gente se hacen menos tolerantes. Hasta formación de agentes de muy baja tolerancia a la opinión ajena. El efecto se muestra diferente en sociedades
mundos pequeños y libres de escala, estando influenciado también por la composición de agentes de concordia contra antagonismo parcial. Encontramos que en sociedades CPA el consenso de opinión es en realidad un estado difícilmente realizable, en contraste con el modelo Dubois-Weisbuch, que en muchas ocasiones, hasta el último momento, están tratando más los estados de consenso o consensos y a veces hasta polarización. Son más viables los estados de polarización y fragmentación de opinión, aún escenarios particulares, con formación de grupos extremistas de opinión y o de poca tolerancia, que gente de perfil psicológico cerrado. La formación de grupos de opinión y tolerancia en sociedades mencionadas tienen dinámicas y resultados notablemente diferentes. Además, en redes scale-free, la convergencia a estados estacionarios es más lenta que en sociedades de mundos pequeños, por la densidad de diferencia de las densidades de enlaces. En sociedades scale-free, los agentes hubs no muestran liderazgo en formación de opinión, aunque con frecuencia pertenecen a grupos mayoritarios. Les falta la voluntad política, como lo interpretamos, el que significa la opinión debe estar fija y la postura de agente activo. La trayectoria de agente hub en el espacio de opinión asemeja al movimiento de una partícula browniana con cambios de dirección un tanto caóticos. Por ser un sistema dinámico estocástico, es importante estudiar los escenarios particulares, en especial para las condiciones iniciales uniformes, ya que estos muy seguido muestran los resultados alternantes en distribución de opinión a causa de pequeños cambios en condiciones iniciales cuasi uniformes. Aquí hay un grupo de referencias que no voy a brincarlos también. Es modelo de Dufoy de acuerdo relativo inicial, después las modificaciones al modelo CPA que tiene notables diferencias y algunos revisiones de modelos de opinión y redes complejos. Perdón, aquí. No, okay. Quisiera una vez más mencionar los colaboradores de Proyecto Activos. Trabajo inicialmente se inició con Héctor Alfonso Juárez y con Ricardo Armando González, colaboradores del proyecto, y actualmente activamente trabajamos con Norma Leticia Abreca después de su tesis de doctorado. Aprovechando también el tiempo, quisiera mencionar si hay estudiantes o si alguien conoce quien puede interesarse en el tema, trabajar sobre estos, porque hay visualizado una extensión muy fuerte de este modelo a fenómenos que por el momento no voy a mencionar. Entonces, se invitan estudiantes para realizar estudios de doctorado en temas del proyecto. Y, por supuesto, es muy bienvenida la colaboración con investigadores de áreas de sociología, matemáticas aplicadas y o sistemas complejos. Los contactos aquí son, es mi correo y este es del doctor Norma Leticia Abreca. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias por su atención a todos los sobrevivientes del seminario. Voy a escapar de la presentación. Si hay algunas preguntas y si nos permite tiempo y el coordinador del seminario, estoy abierto para contestar las preguntas. Muchísimas gracias, Eugenio. Pues empezaríamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere hacer preguntas al interesante trabajo de Eugenio? Gabriel levantó la mano, así que adelante, Gabriel. Adelante, Gabriel. Buenas tardes, noches para todos y todas. Felicitaciones, Eugenio, por la presentación, un trabajo muy interesante. Yo les pido el favor de que nos compartan después la presentación
A mí no sé qué pasa con Blue Jeans, pero me falla mucho la conectividad, entonces me perdí algunos pedazos de la charla. Quisiera verla con calma y posteriormente le estaré escribiendo porque me gustaría hacer algunos trabajos en colaboración con ustedes. Eh, Perfecto. Dentro de lo que alcancé a ver en conclusiones y todo, hay una cosa que me quedó de preocupación y es, veo, ustedes lo llaman de una forma muy diplomática. ¿Puedes poner donde tienen las segundas conclusiones? Mm, es aquí. ¿Se puede ver o no? ¿O debo que Eh, ampliar? Ustedes dicen, no, ustedes hablan de gente de poca tolerancia, gente de perfil psicológico cerrado, eso es lo que en el lenguaje de la calle llamamos fanáticos Oh, sí, así o, es. o extremistas. Y entonces No, uno, no. ¿Me permites, Gabriel, hacer una pequeña corrección? Perfil psicológico cerrado, extremistas se refiere a la opinión, voy a muy a izquierda o muy a la derecha. Sí, sí, los hay grupos, pero en cuanto hablamos de perfil psicológico cerrado, esto quiere decir que tengo poco tolerancia, tengo mi opinión, pero no quiero interactuar con nadie. Yo reservé mi opinión y ya. Casi así. eh, Este es. exacta, o sea, la pregunta es, dado que el consenso es difícilmente realizable, Ujú. como sociedades humanas, ¿qué posibilidades tenemos de convivir si lo que vamos a tener es grupos cerrados a oír todas las opiniones ajenas? Es decir, creo que en el tema de la convivencia, esta conclusión eh, nos pinta un panorama poco alentador. No sé si estoy Ah, interpretando mal la conclusión, pero un mundo donde la gente es psicológicamente cerrada, no interactúa con los otros, no cambia de opinión, difícilmente llega a acuerdos razonables para convivencias. ok. Yo creo que falta mostrar mucho más resultados, pero sí hay escenarios definitivamente que pueden interpretarse si no es consenso, pero hay grupos mayoritarios que hay una convivencia buena. Pero si analizamos la situación real dentro del grupo a la par con los grupos de buena convivencia, digamos, pueden ser unos izquierda, otros derecha, pero dentro de ellos conviven bien, pero hay unos extremistas que no conviven ni con uno ni con otro. Ahí sí. Pero estos sí son minoritarios, no tal vez no alteran tanto. Pero esta es la realidad, y lo que yo lo observo, digamos, en todos los grupos, hasta en los grupos de trabajos, en las empresas, etcétera. Hay la mayoría que mantienen la línea, digamos, común y otros como que meten ruido por allá, por acá, que no les gusta, no sé, o les gusta otra, etcétera. Entonces, yo creo que es más real que consenso, porque el consenso además no perdura. Sabemos parece que todo está perfecto en nuestra sociedad y de repente como que de nada sale una rebelión inducida o no provocada por procesos internos. Por lo general sí es con interacción de afuera también. Esta es mi opinión. Listo, mil gracias. De nada, Gabriel. ¿Alguien más quiere participar? Mayra, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, escucha bien, Sí, Mario. sí se te escucha. Ok, una pregunta. Con respecto a las gráficas que por ahí tenían de Uh barras, -huh. si algo me ha enseñado, o bueno, últimamente he estado leyendo un poco de literatura, es que el ancho de bin genera otro escenario diferente a como estamos acostumbrados a graficar. Entonces, ¿en algún momento han considerado utilizar algún algoritmo o alguna herramienta donde generen en sus gráficas un ancho de bin que sea acorde al fenómeno y que les pueda dar escenarios muy particulares y quizá una perspectiva diferente? Ok.
menciono lo siguiente. Yo, una de mis líneas fuertes también de trabajo es de manera genérica análisis de señales y imágenes. Y dentro de este grupo últimamente trabajo en clusterización. Lo que tenemos aquí es clusterización de los datos. A lo que estás mencionando, sí, están fijos los anchos, pero vemos la mayor densidad. Entonces, lo que está presentando aquí es la densidad, digamos, del bin, la cantidad, digamos. Esta representa la distribución de densidades de opinión, ¿sí? De grupos de opinión. Es interesante lo que tú estás mencionando. Por ejemplo, quiero incluir o no, si hablamos de abajo, esto como un clúster. Así. Lo mismo aquí también, hasta dónde se extiende. Por ejemplo, puede ser, porque aquí también, déjame ver si hay, si lo tomamos, creo que es lo mismo, sí. Pero con los bines vemos que es muy angosto. Ahí sí, en realidad distribución es muy angosta. Y por esto también dividimos en los bines angostos. Pero representa lo mismo aquí. Aquí 0.8, aquí 0.8. Vemos que a disminuir la partición de esta línea de los espacios de opinión, vemos que en realidad están muy, muy cercanos todos aquí. Y cuando hacemos más amplio, por ejemplo, si hacemos bines más grandes, entonces parece que este bin abarca esta. No lo es, en realidad es muy cerrado. Por esto, con técnicas de clusterización, yo lo puedo hacer más adecuadamente, pero por el momento lo usamos de esta manera. Esta es mi respuesta. No es la más idónea la presentación, pero estamos buscando cómo se puede convencer a los lectores. ¿Sí? Ok. No, interesante, muy interesante. Felicidades, doctor. Pero sí, valdría la pena luego que en algún momento por ahí encontré un algoritmo que no da un ancho de bin simétrico, sino es un ancho de bin que da como decimales, pero decimales dividido entre toda la parte de X y puede dar escenarios diferentes. Por eso me llamó la atención por cómo, precisamente por esa gráfica que me enseñó y la de abajito. Muchas gracias, muy interesante. Ya, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere participar? Nomás tengo unas pocas visión de los que están presentes. No veo si han levantado la mano o no. Yo como que tampoco manejo BlueJeans, entonces estoy medio atascado entre mi presentación y no tengo libertad, no sé qué puedo cerrar, qué puedo abrir para no salir de la plática, casualmente. Okay. Sí, no, muy bien. Gracias, Eugenio. Bueno. Doc, perdón, en el botoncito rojo de la pantalla, ahí puede dejar de compartir. Botoncito, ok. A un lado, ahora sí. Ok, perfecto. Ya me asusté. Por mi parte, si no hay más preguntas, agradezco a los participantes. Entiendo que esta plática no es tan ligera y para digerirlo de inmediato. También comprometo de compartir a través de Antonio la plática y todos los interesados pueden ver los resultados y después hacer preguntas tanto genéricas como muy particulares.
Muy bien, muchas Y gracias. les agradezco mucho a todos. ¿Puedo Bueno, desconectarme? Y gracias a ti, Eugenio. Sí, gracias. De muchas nada, gracias, Gracias. Eugenio. hasta Bueno, luego. con esto finalizaríamos el seminario de hoy. Los esperamos el próximo seminario, ya les estaremos enviando la invitación. Bueno, pues entonces les agradecemos y pues cerramos nuestra conversación.